La ira del amor divino, el tema de esta hora, basado en Salmo 78, 38. Vamos a leerlo. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Acá está recordando el salmista el peregrinaje del pueblo en el desierto. Y la historia se repite. Tú y yo también estamos del Egipto del pecado a la Canaán de la santidad. Y va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber revelación también del carácter de Dios. Ahora, para entender la ira, tenemos que entender el marco completo del Señor. Si usted tiene ahí el cuadrito, pueden ver, yo se lo mandé. Ahí está. Hay una característica del Padre y es su justicia. Otra es su juicio, otra es su misericordia. Son tres características básicas que hay. Faltaría la cuarta, que es la verdad. Pero con tres uno tiene la visión más completa de que Dios es infinito. Realmente nosotros somos sencillamente el polvo. Pero Él ha dado muestra. Vamos a Salmos 33:5. Para entender la ira de Dios tenemos que entender las otras dos características, porque es lo último que Él refleja. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? Dios le había dicho, vamos al origen, cómo el Señor reveló su ira. En Génesis capítulo 2 está la sentencia que Dios había dado. Génesis, el capítulo 2, el Señor está hablando cuando puso al hombre en el jardín. Dice, acá está el versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está la sentencia. Es su juicio. Juicio es retribución. Dios le puso la vida y la muerte. Ahí estaba árbol de la vida, árbol de la muerte. Dios le dijo, ve, come árbol de la vida, tienes vida eterna. Come árbol de la muerte, vas a morir. En ese día Dios dio la sentencia. Y usted ve que la vida es así. Los hijos por lo regular no quieren oír a los padres. Ve, mira, no hagas esto, dice, pórtate bien, no vengas de noche, cuídate tu salud. Pero muchacho se cree fuerte, cree más sabio y después lleva la consecuencia. Entonces, los juicios de Dios son justamente la manifestación de su ira. Acá está en Apocalipsis capítulo 15. El mundo espera las siete postreras plagas, que donde se consuma la ira. Esos son los juicios. Vi el cielo otra señal, estoy leyendo Apocalipsis 15:1, grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. La ira de Dios se va a consumar en las 7 plagas. Y el siguiente capítulo, en 16:1, están todas las plagas. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bien, ahora para entender los juicios tenemos que entender las otras dos características del Padre. ¿Ya? Si no, vamos a pensar solo que el Señor
la ira no es el principal, no es el principal componente, el principal es su misericordia. Veo que el salmista Salmo 90, este le escribió a Moisés, dice el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira o tu indignación según debe ser temido? ¿Quién conoce? Dice. No entendemos. No entendemos. Ahora, para que usted tenga una visión un poquito más clara, acá están las 4 dimensiones del amor de Dios. Vamos a Efesios capítulo 3. Dice, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Señor dice que Él quiere morar contigo a través de su palabra, su conocimiento, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Acá está. Tenemos que meter nuestras raíces profundas. No sé, como la hierba solo, puro tallo, no tiene raíz. El árbol, esa es la diferencia entre la hierba y el árbol. Dice, seáis plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Ahí está, menciona 4 dimensiones del amor de Dios. Y vea, les voy a resumir brevemente. La anchura. ¿Se acuerda cómo murió el maestro? ¿Cómo murió el maestro? Con los brazos extendidos, su misericordia abarca todo, dice, para que todo aquel que en él cree. Dios no quiere que nadie se pierda. La anchura es su misericordia, que es ilimitada. El ladrón que ya estaba agonizando, Señor, me arrepiento, dice, vas a estar conmigo en el paraíso, dice. La mujer que todos querían apedrear, ni yo te condeno, dice. El hijo que venía oliendo a chancho y que no tenía más porque se había gastado todo, dice, este hijo se había muerto, ha revivido. Está perdido, es allá. Vamos a hacer fiesta, dice. Es la misericordia, pero no es lo único. Dice la anchura. ¿Qué más dice? Estoy leyendo acá el versículo 18. Dice la longitud. La longitud es la verdad, es su fidelidad, que es eterna. Dios no tiene comienzo y no va a tener fin. Es eterno. Es su verdad. Esa es su verdad es eterna. El Señor dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Lo único eterno, lo único omnipotente, lo único que nunca va a cambiar es lo que Dios ha establecido. Y si tú te unes a propósito de Dios, pues vamos a adquirir las características de la eternidad. Dice, la profundidad. La profundidad es justamente sus juicios. Lo profundo. Acá está, vamos a leer Salmos. Salmos, capítulo 36. 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Está hablando de la perpetuidad. Tu justicia como los montes. Justicia y santidad, dice en la altura. Tus juicios, abismo grande. Ahí está la profundidad en los juicios. En la ira de Dios. Pero recuerde que la ira de Dios es contra el pecado, no contra el pecador. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El que se identifica del pecado va a ser destruido. Caín no quiso arrepentirse, tuvo que ser destruido. Los antidiluvianos también. Es la ira del Señor, pero es hacia el pecado, no hacia el pecador. Entonces dice, tus juicios, abismo profundo. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. A pesar de eso, los juicios de Dios en la mayor parte son temperados con su misericordia. Y acá le voy a leer el juicio. El Señor le puso una sentencia a nuestros primeros padres. Y están temperados con misericordia. Génesis capítulo 3, versículo 18. Dice,
espinos y cardos te producirán. Comerás plantas del campo. Es el color. Los juicios, el color es verde. La justicia es el azul. Y la misericordia es el rojo, es la sangre. La sangre que fue derramada es del cordero. El azul es la misericordia. El verde es los juicios. Porque somos como la hierba. Pero la hierba tiene propiedades medicinales. Espinos y cardos, todo planta espinosa ayuda para el hígado. ¿Ya? Eso que te hiere es lo que te va a curar también. Bien, entonces la verdad, el color es el amarillo. La verdad es el amarillo, el oro de la fe, del amor, de la verdad. Bien, entonces estamos hablando de la ira de Dios. Ahora, el Señor, el propósito de Él es justamente que nosotros reflejemos su carácter. El problema del hombre fue justamente eso, no comprendían a Dios. Entonces Dios sí dio una mayor revelación de su amor. Para Satanás no hubo misericordia porque él era el que más conocía. Él pecó en toda la luz del conocimiento de Dios. Para el Señor todo pecado no es igual. Está en relación al conocimiento. Jesús lo dijo ante Pilato. El que a ti me ha entregado, dice, mayor pecado tiene. Está hablando de Caifás y Anás. Caifás era el sumo sacerdote, Anás era el suegro. Entonces, el pecado es según el conocimiento. Pilato pues no conocía lo que era un gobernante. Pero por eso que el pecado que comete el que conoce a Dios ante el Señor tiene mayor consecuencia. Bien, entonces el Señor se revela que Él es tardo para la ira. O sea que sus juicios demoran y por eso que la gente abusa. Usted ve cuántos cigarrillos tuvo que haberse fumado un adicto al cigarrillo para que le dé un cáncer. Eso es mucho. No es que ya fuma y de una vez. Si fue cianuro, sí se muere de una vez. Éxodo 34. O sea, acá el Señor está proclamando su nombre. 34:6. Dice. Y Jehová, el 5 vamos a leer. Y Jehová descendió en la nube. Estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, pero tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Acá están las 4 características. Dice tardo, misericordioso, está hablando de la anchura. Dice tardo para la ira es su juicio. Piadoso, está hablando de la santidad. Grande en misericordia. Nuevamente repite, y verdad. La verdad es la longitud que es eterna. Bien, entonces eso es lo que necesitamos que entender del carácter del Padre. El antes de aplicar la ira es la misericordia. Dice, guarda la misericordia de millares, perdona la iniquidad, está hablando del que se arrepiente, la rebelión, el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos de la tercera y a la cuarta generación. Que esto lo dijo el Señor en el contexto del juicio que Moisés iba a realizar. Cuando Moisés descendió del monte, porque estaba en el monte y el pueblo estaba adorando imagen. Entonces, Moisés cuando regresó, él había sido escondido sobre la hendidura de la roca y ahora él va a aplicar juicio y justicia también. Él agarró, rompió las tablas de piedra, agarró el becerro, lo molió y dio para que el pueblo tome. ¿Y qué pasó? Él se puso a la puerta. Dice, el que es de Jehová a la derecha, el que no ha adorado la imagen. Los que se han arrepentido a la izquierda. La mayor parte se arrepintió. Y el que perseveraba en el pecado fue destruido. Aarón, que había sido el cabecilla, él se arrepintió. Él no fue destruido. Es más, Dios hasta le dijo, le va a dar el sacerdocio.
¿Usted no cree que el Señor hubiera dicho, bueno, Moisés, ve, mira, vamos a esperar más bien a ver si se arrepiente tu hermano? O te pongo a ti, porque él dijo, yo te voy a poner a ti. No, Moisés dice, no. Acá ve, harás, dice, Éxodo 28, 36, harás una lámina de oro fino, grabada en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La pondrá en un cordón azul y estará sobre la frente de Aarón, y la llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado. Dios haciendo la placa para colocar en la frente y Aarón dirigiendo la idolatría. Y eso sucede ahora. Dios te tiene el manto, nos tiene la corona, pero no entendemos. Y Aarón entendió los juicios del Señor. Y no es nada. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Acá está. Por eso que Él castiga la maldad de los padres en los hijos. ¿Qué pasó? Sucede que Aarón era así medio tembeleque. Mi esposa dice que no tiene correa. Vea lo que dice. Nadab y Abiú. Acá está la consecuencia del pecado de Aarón. Dios le perdonó, pero los hijos llevaron a Nadab y Abiú, los dos mayores. O sea, Nadab era el que iba a ser el sumo sacerdote después de él. Hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová. Hasta ahí está todo bien. Pero dice fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Por qué cometió? Y salió fuego delante de Jehová, los quemó, murieron delante de Jehová. ¿Qué había pasado? Estaban ebrios, estaban borrachos. Por eso que Dios le dijo, ve el versículo 8 de Levítico 10. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando esté en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será en vuestra generación. ¿Para qué? Dice el versículo. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La temperancia es parte fundamental en tu relación con... Si no eres temperante, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Puedes leer Biblia, hacer oración, eso, tenemos que ser temperantes. Allí es donde cayó Adán y Eva, allí es donde comenzó el maestro de la redención, y por el pueblo se perdió en el cielo porque Dios le daba maná y el pueblo quería comer carne. Salomón, el hombre más sabio que hubo, y la intemperancia con el sexo lo llevaron a apartarse del Señor, aunque después se arrepintió. Entonces, usted ve que el Señor es tardo para la ira, pero Él, cuando la gente se identifica, imagínense, los hijos de Aarón 7 días estaban consagrándose allí, 7 días, y cuando iban a ofrecer el sacrificio, estaban borrachos, estaban ebrios. Uno puede estar orando a Dios, consagrado a Él, pero como Judas, traicionando. Entonces no es, como dicen, el hábito no hace al monje. El Señor le gusta una entrega completa. Bien, pero regresamos al carácter del Padre. Acá está. Recuerde que el Señor, su ira es lenta. Él no es visceral. Sencillamente, es la consecuencia. Es la consecuencia. Por ejemplo, a alguien le sale un cáncer. Es que tuvo malos hábitos. La ira, la falta de perdón, todo eso va pegando tu sistema inmunológico. Si consumes carne, peor todavía. Si tienes vicios, ni qué decir. Acá está, 32:25. Deuteronomio. Dice, por fuera desolará la espada. Ya va, 35, perdón. 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo sus pies resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. El Señor dice, yo me encargo de vengar. Dice, tú no, dice. ¿Ya por qué? Nosotros no sabemos vengarnos. No sabemos vengarnos. Y acá está. ¿Tú quieres vengarte? Acá está. ¿Cómo se va a vengar?
Vamos a Romanos 12, donde repite lo mismo. Romanos 12, la ira de Dios, los juicios de Dios se va a revelar así. Esta es la venganza cristiana. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Qué estaba haciendo Esteban? Lo estaban apedreando, ¿y cuál fue la venganza? El Señor le mostró los cielos abiertos y vio al maestro a la diestra, el lado de la misericordia. Y él se acordó lo que estaba haciendo el maestro. Padre, dice, no le impute ese pecado. Él oraba y Pablo estaba oyendo, Saulo de Tarso estaba oyendo. Y Saulo, él se recordó eso. Cuando cayó del caballo, él se acordó lo que había orado Esteban. Por eso que Saulo vino a ocupar el lugar de Pablo. Y se cumple lo que dice en Salmo 23, aderezas mi mesa delante de mis angustias. En el cielo va a estar Esteban y Pablo ahí juntos, van a comer juntos, el perseguido y el perseguidor. Bien, pero vamos a Romanos 12, acá está. Dice, versículo, vamos a leer del versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El Señor dice que no puedes pagar mal por mal. O sea, tienes que pagar, no es la ley del talión, tienes que pagar bien por mal. Tenemos que devolver un bien por un mal que te dan. Sigo leyendo. Si es posible, dice, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. O sea que tú no eres originador de discordia, somos pacificadores. No venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio 32, 35. Así que, acá está, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonas sobre su cabeza. El Señor dice que nosotros no somos instrumentos de ira, de venganza. Tiene hambre de amor, hambre de comprensión, sed de afecto, dáselo. La persona cuando te rechaza, cuando no te respete, porque ellos mismos no se están respetando. Y ese es nuestro lugar. El mandamiento dice, ama a tu prójimo. No dice si el prójimo te ama. No pone condición. Sencillamente hay que amar. Pues somos como el árbol. Da su fruto, sea que lo coma o no lo coma. Ahora, pero para entender eso, hermano, tenemos que entender el carácter del Padre. Hay que entender el carácter. Y eso lo entendió Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro, él negó al maestro, pero él leyó lo que estaba en Joel capítulo 2, y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Vamos a Joel 2, lo que está diciendo Pedro en su discurso, pero ellos estaban justamente entendiendo la profecía. Joel capítulo 2, el versículo 19. Pero vamos a leer un poquito acá. Dice, vamos a leer desde el 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea. Eso está hablando de los días pasados en el aposento alto, el pueblo en comunión. Jesús se fue a los 40 días y 10 días ellos estaban pidiendo el Espíritu Santo. Reunida al pueblo. Eran 120. Santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues a oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Estaban en arrepentimiento, en ayuno, en comunión. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Dispuesto a... Entonces, cuando Él perdona, ya no utiliza la ira, sino la misericordia. Y ahí tenemos el caso de Jonás. Dios lo mandó con un mensaje.
Dios lo mandó a Jonás. ¿Cuál fue el mensaje? Vamos a ver un poquito acá. Jonás significa paloma. Y Jonás es un símbolo de Cristo. Es un símbolo. Dios te da un mensaje en tu casa. Tú eres el Jonás de ahora. Todos somos Jonás. Tenemos una misión. Pero frecuentemente nos rehuimos. Acá está. ¿Cuál fue la prédica de Jonás? Dice, y comenzó 3:4 de Jonás. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Está predicando Jonás. Va a haber destrucción de acá a 40 días. Pero ¿qué pasó? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla y despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar ayuno, anunciar en Nínive por mandato del rey grande, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban. Hasta los animales los puso, el perro, el gato, la vaca, todos pasando hambre. Cubra de cilicio, hombre, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Se volverá y se arrepentirá Dios, se aparta el ardor de su ira y no pereceremos. Ellos entendieron. ¿Y qué hizo el Señor? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Ahora, Dios estaba contento, que después, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás se airó. Vea lo que dice acá el enojo de Jonás. Jonás se apesadrumbó en extremo y se enojó. Oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y pero tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida, dice, porque mejor me es la muerte que la... Estaba molesto, él dice, Señor, van a decir que soy profeta falso, porque no se cumplió mi profecía. Claro que se cumplió la profecía. 40 años después de esa predicación, Nínive fue destruido, porque ese arrepentimiento fue superficial, fue arrepentimiento de borracho. Y muchas veces uno se arrepiente así, y el Señor quita el castigo, pero volvemos a la iniquidad. Bien, el punto acá es que la ira de Dios y la ira del hombre no es lo mismo. ¿Ya? Jonás era una ira ciega, no tenía sentido, no sirvió para restaurar. Pero aún así, el Señor cumplió su propósito. Vamos a Mateo 12. Acá está. Mateo 12, el Señor está interpretando esta experiencia de Jonás. Entonces, versículo 38 de Mateo 12. Respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Dando una demostración. Y así hay veces uno le pide, Señor, me das esto, yo me voy a entregar. Ahora, ¿qué dice el Señor cuando tú pides señal? Escuchen. Él respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Estás en pecado? ¿Estás en fornicación física o espiritual? Dice, quiere señal. Pero el Señor te da una señal. Acá está. Pero señal no les será sino la señal del profeta Jonás. Jonás era del norte, del reino de Israel del norte. ¿Ya? Y Jesús también venía de Nazaret, de ahí cerca de Nazaret. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás fue por su desobediencia 3 días. El Señor dice, ve, yo voy a tomar tu pecado. También voy a estar 3 días en el vientre para darte salvación. Primera lección. Dice, versículo 41. Ahora habla de la predicación de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Está hablando de Nínive, que hasta los animales pusieron a ayunar. Pero cuando vino el maestro, lo rechazaron. Dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron.
he aquí más que Jonás en este lugar. Y el Señor compara ahora todavía con la reina de Sabá. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. La condenará. Ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Dos señales cardinales. Jonás predicando y dentro de la ballena, y Salomón enseñando, que es el método de parábola. Y es lo que el Señor quiere que tú seas. O sea, lo que Él hizo, Él quiere que tú seas. Seas aceptado o rechazado, tú eres sembrador. No, que no escucha, que ya le he dicho, que no quiere. No, no te canses. No hay límite. No hay límite. Bueno, el límite sería hasta que responda. Pero nosotros somos sembradores todoterreno. En camino, en piedra, en espina. Con corazón hay que... Buena tierra también. Ahorita yo estoy acá sembrando en buena tierra. Usted está escuchando. Pero hay mucha gente que no quiere escuchar. Y nuestro deber, nuestro llamado es ser sembradores. Bien. Entonces, el Señor, su enojo es contra el pecado. Y vamos a meditar acá brevemente las dos veces que el Señor llegó al templo y lo purificó. Porque el templo somos nosotros. El templo eres tú. 1 Corintios 3:16. Acá está. Dice el Señor, no sabéis, dice, que soy templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es consagrado para habitación de su Espíritu. Entonces, el Maestro, cuando llegó al comienzo de su ministerio, él limpió el templo. Eso está relatado en San Juan, 1 Juan 2:13. Vamos a leer acá. ¿Qué hizo el Maestro? Estaba cerca la Pascua de los judíos. Capte el tiempo en que Jesús hizo eso. Las dos purificaciones lo hizo en Pascua, en Pesaj, Pascua de liberación. Pero lo primero que hace es limpiar. Ahora, eso no es solo físico, digo espiritual, físico también. Tú quieres sanarte, tienes que quitar todas las cosas que te están enfermando. Quita café, chocolate, cigarrillo, cosas fermentadas, alimentos procesados. Y hay un ayuno, pues es lo mejor. Esa es la mejor medicina, no comer. Yo recomiendo que hagan ayuno los días viernes. Bien, un día siquiera. Si puede 3 días, mejor. Y toman su caldo hipocrático. Ve lo que dice. 2:13 de San Juan. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Sucede que la ley establecía que el que entraba al templo tenía que llevar una ofrenda, un sacrificio, una ovejita, pues una paloma, y los fariseos habían hecho un negocio allí. Ellos vendían. Si alguien traía su animalito, le encontraban un defecto y por otro lado lo volvían a vender. Tenía que ser animal que ellos vendían. Era un tráfico allí. Y el Señor se dio cuenta. Dice, haciendo un azote de cuerdas, estoy leyendo el 15 de Juan 2. Echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El Señor estaba irado porque su templo. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Era una cueva de ladrones que habían hecho. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahí está, eso está en Salmos 69:9, no lo vamos a leer. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra que haces esto? Ahí estaba, Nicodemo estuvo viendo eso. Vio la autoridad del maestro, nadie se había atrevido. Y él se declaró guardián del templo. Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Ahí está la señal de Jonás. El Señor está hablando. Ellos no entendieron. Ellos pensaban que está hablando de esto, está hablando de su cuerpo.
Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús ya estaba profetizado. Bien, entonces tenemos acá, eso lo hizo al principio, pero vamos al final de su ministerio. El maestro limpiando el templo, Mateo capítulo 21. Y así, de igual manera, el Señor, la primera limpieza es cuando tú crees, la segunda es al final. Estamos en tiempo de cosecha, la lluvia tardía. La primera, la lluvia temprana. Vamos a Mateo 21. El mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo y del cuarto ángel. Son 2 mensajes que hablan de purificación. Bien, Mateo 21:12. Entonces, esto es en la entrada triunfal. Usted lo ve, en Mateo 21 habla de la entrada triunfal que estaba profetizada en Zacarías 9:9. Ya al final, la semana de Pascua, que fue el primer día de la semana. Entró Jesús en el templo y estoy leyendo Mateo 21:12, echó fuera todos los que vendían, compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿dónde está eso? Es interesante entender Isaías 56, por eso que el Shabbat es tremendamente importante. Usted tiene que congregarse, tiene que buscar. Acá está, en Isaías 56. Dice, el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo. El reposo es Shabbat, para no profanarlo, y guarda su mano de hacer todo mal. Dice, vamos a leer un poquito adelantando. Los hijos de los extranjeros que digan a Jehová, que se alleguen a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo, lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios no es exclusivista. Mucha gente dice que el Shabbat es solo para los judíos. El problema es que el judío que es de Judá es el nieto de Jacob, y ese vino a existir mucho tiempo después, cuando se estableció el Shabbat, que fue en la creación. En la creación, cuando Dios puso el cimiento, él descansó. En la muerte también, el maestro murió el 6º día de la semana, descansó el Shabbat y resucitó el primer día de la semana. O sea que el Shabbat es símbolo de la creación, símbolo de la restauración también, porque el Señor va a venir ahora el 7º milenio. Es el descanso que el Señor nos va a dar. Es símbolo de la fe, dice Pablo en Hebreos 4. Bien, entonces estamos acá, la limpieza. Mi casa será, dice, casa. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero el Señor no quiere que sea eso. Por eso que estamos en limpieza. Ese templo es símbolo de tu cuerpo. Acá está en Romanos 12. Vamos a leer Romanos 12 para entender un poquito lo que... Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que tiene que ser sacrificio no muerto, vivo. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo ferviente, algo... Hay veces uno por inercia nomás ya sigue al Señor. Es como el matrimonio, pues, ¿no? ¿Y usted cómo está? No, dice, él me ha sido infiel, pero ahí estamos juntitos, dice. ¿No? Ni juntos ni revueltos, como dicen. Pero no, el Señor no quiere que sea así. Tiene que ser ferviente. Dice, no os conforméis a este siglo. Esto leí el versículo 2, Romanos 12. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dice que tiene que ser un servicio completo,
una consagración indivisa al Señor. La característica de este tiempo es un servicio a medias. La gente le gusta hacer un servicio solo parcial. No eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Un poco cristiano, un poco mundano. Un poco con el Señor, otro poco con el diablo. Y el Señor no quiere que seamos así, sirvamos a dos señores, sino el primer mandamiento dice, no tener dioses ajenos delante de mí. Bien, voy terminando la destrucción del templo. El Señor permitió el lugar más sagrado, lógicamente que cuando Dios sabe hacer diferencia, cuando Jerusalén iba a caer, Jeremías con otros hombres piadosos escondieron el arca del pacto. Las manos humanas no pudieron entrar, escondieron el arca, donde el Señor guardó sus mandamientos. Eso lo escondieron. Acá está, vamos a leer Esdras 5:12. Y fue la consecuencia del pecado del pueblo. El Señor no quería destruir, pero el pueblo estaba en impiedad. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Es lo que sucedió. Pero pasaron 70 años. Desde el primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuese reedificada. El Señor había tenido misericordia, ya lo había profetizado. Jeremías 25. Acá está. 25:11. Vamos a leer. Eran 70 años. ¿Por qué cogió el Señor 70? El número 70 es interesante. ¿Ya? 70, si usted lee en Génesis 10, ahí está, son 70 hijos que tuvo Noé y 70 asistentes que tenía Moisés. Jesús también tenía 70. Entonces, el 70 habla de plenitud, tanto de pueblos, de parte del mundo, como también de Dios. Ok, ahora leamos Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos, versículo 12, los 70 años castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas son juzgadas, porque muchas naciones y grandes reyes yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Dios utilizó a Nabucodonosor como la espada para castigar a Israel. Pero después, después también Babilonia fue castigado. Acá está, Jeremías 50:28. Dice: voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, la venganza de su templo. El Señor permite, pero que seamos más débiles que nuestros adversarios, pero Él a su tiempo va a juzgar también a ellos. Así que no te angusties. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo voy a pagar, dice, así que tú tranquilito, sigue mostrando misericordia. Y el 51:11 repite nuevamente: limpiad saetas, embrazad los escudos, despertad Jehová el espíritu de los reyes de Media. De allí es que vino, de Medo y Persia, que vino la destrucción para Babilonia. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza de Jehová, venganza de su templo. Ese templo no es solo su casa, es tú. Eres tú el templo que el Señor quiere. Por eso que Él quiere vengarse. ¿En qué sentido? Quitar todo lo malo. El problema es que tú no quieres el sucio, entonces el Señor va a destruírtelo. Mi mamá decía: casa cochina, cuerpo cochino, corazón cochino. Todo cochino.
Entonces el Señor quiere que tú seas casa limpia, cuerpo limpio, corazón santo, purificado con el Señor. Bien, terminamos acá esta parte. El Señor quiere que tú entiendas. Por eso que los juicios de Dios se entiende en el marco de la misericordia y de la santidad. Ese es el plan. Que captemos su misericordia y que cultivemos la santidad. Pero si tú no sigues la santidad ni la misericordia, entonces ¿qué va a pasar? Vienen los juicios. Es lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Vamos acá. Daniel. Recuerda que Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol grande. Y Daniel se quedó asombrado porque ese árbol era él. Escuche lo que le dijo. Por tanto, 4:27 de Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Acá le está dando Daniel antes de que se cumpla eso. Tus pecados redime con justicia. ¿Quién es? Es Cristo, Él es nuestra justicia. Le está predicando el Evangelio. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Dos cosas que tienes que hacer. Tienes que ser justo en la justicia de Cristo y tienes que ser misericordioso. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Pero Nabucodonosor no escuchó, eso no va a pasar, dice. Pasó un año y al fin, y así es, el Señor quiere. Ahora termino acá con esta figura, hermanos. El matrimonio es la unión más estrecha que hay. Si tú tienes el privilegio de ser esposo, valora eso. Que no te quieren, que se buscó otra, no es problema tuyo. Tú eres fiel. Tú eres fiel. No te pongas a buscarle 5 patas al gato. El Señor dice, ama al prójimo. Antes de leer esto, quiero leerle acá la receta. La receta que da el Señor cuando el amor se enfría. Cuando ya no se ama. El amor no es un sentimiento, es un principio. Es un principio. No es un sentimiento. El sentimiento, claro que está envuelto ahí, pero no es la base de la relación de dos personas. No, ya nos queremos, dice. No. Vea lo que dice. Pero tengo contra ti, Apocalipsis 2, 4 y 5. Tengo contra ti, ha dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso. La iglesia que fundó el maestro dice que le faltaba el amor. Y así pasa en las relaciones de padre a hijo, de hermano, de amigo, etc. Ahora, acá está la receta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído primero. Y arrepiéntete. No dice, haz que el otro se arrepienta. No, eres tú. El amor engendra amor. El odio engendra odio. El problema es que el amor de uno se resfría. Recuerda, por tanto, de dónde arrepiente. A las primeras obras, pues si no dice, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. El Señor dice que hay que por palabra y por obra dar testimonio. ¿Y qué pasa si quita el candelero? Queda en tinieblas. La gente se venga y después no sabe qué hacer. No, dice, yo me encargo, dice, yo solo puedo, trabajo, yo atiendo a los hijos. Ah, pero ¿qué pasa cuando están grandes? Tú no hiciste hijo solito. No, nadie hace hijo solo, tiene que ser papá y mamá. Y así es para criar también. No te engañes. Tú puedes reemplazar otra pareja, pero no puedes reemplazar a otro papá. No vas a encontrar. Malo que bueno, mejor. Dice, mejor enemigo conocido que amigo por conocer. Bien, pero vamos a Oseas, y con esto termino. Acá está el Señor hablando a su pueblo. Y él lo considera su esposa porque vamos a la cena del Cordero. Ve lo que dice. Quiero leer acá. Acá está, versículo 14. Y el Señor obra igual. Dios no cambia. Eso es lo que me gusta el carácter del Padre siempre. Es como la matemática. 2 más 2 siempre va a ser 4. Ya, no, el Señor nunca va a cambiar. Y Él mismo dice. Pero he aquí, dice, yo la traeré al desierto y hablaré en su corazón. ¿Está recordando cómo el Señor te trajo? Al desierto. Y eso está cumpliendo Él te trae en la soledad. ¿Ah? Acá está, ve. En Ezequiel.
Vamos a ver. Ok. Ya va. Espere. Acá está. Dice, vivo yo, esto está en Ezequiel capítulo 20. Vivo yo, dice Jehová, con mano fuerte, brazo extendido, enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Dios dice, yo quiero ser tu rey, dice. Y te voy a castigar hasta que entiendas. Dice, os sacaré de entre los pueblos, os reuniré de las tierras en que os he esparcido, con mano fuerte y brazo extendido, enojo derramado. Señor dice, yo me enojo, pero es contra el pecado, no es contra ti, es contra el pecado. Si tú te aferras al pecado, pues viene. Te aferras al vicio, no le gusta el cafecito, pues va a llevar las consecuencias. Te gustan los muertos, también va a tener una enfermedad. Dice, os traeré al desierto de los pueblos, allí litigaré con vosotros cara a cara. Está usando el mismo lenguaje de Oseas 2:14. Dice, lo traeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Te trae falta de agua, falta de palabra, muchas veces falta de amor, falta de comprensión, pero allí el Señor te va a hablar. Sigo leyendo. Dice, os traerá al desierto. Estoy leyendo Ezequiel 20:36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, os litigaré con vosotros, dice Jehová. Y ahora, ¿cómo litiga Dios contigo? Acá está. Dice, os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Cuál es la vara? Es su palabra, y el pacto es que sus mandamientos, es el amor del Señor. El Señor nos trae, como la mujer pecadora, vino a pedradas allí, y el maestro que dice, yo tampoco te condeno, anda, no peques más. ¿Cómo llegó el ladrón en la cruz? Llegó, lo pusieron a la derecha, y él pensando, bueno, estoy al lado de la misericordia, voy a pedirle al maestro que me perdone. Todo lo que te pasa en la vida es sencillamente eso. Dice, os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto. Apartaré de entre vosotros los rebeldes, los que se rebelaron contra mí, la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas la tierra de Israel no entrarán. Sabéis que yo soy Jehová. El Señor va a quitar todo lo malo. Él se encarga de eso, no te preocupes. Ok, ahora volvemos a Oseas 2, versículo 14. He aquí la traeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón. Y daré su viña desde allí el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Se acuerda Acor? ¿Dónde fue Acán? Acán fue muerto, apedreado por ladrón, por mentiroso. Y el Señor dice, el valle de Acor. Muchos piensan, bueno, si yo hubiese hecho esto, no me estaría pasando. No importa. El Señor dice, va a ser ¿qué? El valle de la turbación, porque Acor significa turbación, puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su salida de la tierra de Egipto. Está hablando de el cántico de liberación que el pueblo cantaba mientras iba saliendo de Egipto, ese gozo. El cántico que cantó el maestro cuando iba al Getsemaní. Él iba con gozo, tristeza y gozo, pero después él aceptó el sufrimiento. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, estoy leyendo el 16, me llamarás Isi, nunca más me llamarás Bali. Isi es mi deleite. Dice, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. Sigo leyendo. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con la serpiente de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Se dice que todo Él lo va a sujetar. Los problemas pueden que sigan, pero lo va a dejar en paz. Dice la serpiente, las fieras, todo va a dejarlo en paz. Pero eso es cuando tú respondes al amor del Señor. Te desposaré conmigo, dice. Tú puedes tener muchos amigos,
Tú puedes tener muchos conocidos, pero esposo y esposa, solo uno solo. Y el Señor quiere una relación de intimidad, una relación solo tuyo con el Señor. Te desposaré conmigo para siempre, por la eternidad. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ahí está lo que el Señor quiere, que entendamos su carácter. Justicia es la santidad, juicio es su ira. Benignidad y misericordia, repite 2 veces, porque eso es lo más abundante del carácter del Padre. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Me gusta esta expresión. En la Escritura, cuando habla de conocer, habla de engendrar. Acá está, vea. En Génesis capítulo 5:3. Vivió Adán 130 años y engendró hijo, una semejanza, ya va. Espere. Acá está. Era 4, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dice conoció. Conocer es que va a engendrar. Y eso es lo que el Señor quiere. Que tú seas instrumento para que el carácter de Él pueda reflejarse en otra vida. Tú sabes qué tanto de conocimiento de Dios tienes si tu influencia es para santidad. Si no está sirviendo, no sirve. Ese Dios que está conociendo no tiene poder. No está cambiando la vida de los tuyos. Porque no te ha cambiado completamente a ti. El problema está en nosotros. Entonces el Señor dice que te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Fidelidad es perseverancia. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude a entender. Termino con esta visión para que usted entienda los tres hitos del carácter de Dios. El Calvario, la misericordia. La justicia, la santidad, el Sinaí. Y el juicio, su segunda venida. Habacuc 3 dice, Dios vendrá de Parán, Dios vendrá de Temán, el santo del monte Parán. Parán es el desierto. Ahí estamos nosotros, en el desierto, oyendo la voz de la misericordia, la justicia y el juicio. El Señor dice, para conocerlo a Él y reflejarlo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Querido y eterno y santo Padre, Señor, gracias porque tú nos amas y nos tratas con misericordia, Señor. Pero ayúdanos como Moisés, quien conoce el poder de tu ira o de tu temor que debe ser temido. Nuestro mensaje, Señor, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio, la hora de su ira es venida. Padre, ayúdanos por palabra, por testimonio, a dar un mensaje claro de tu carácter, de vengarnos, Señor, pero en santidad. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale comer. Tiene sed, dale de beber. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a conocerte, amarte y a servirte. Te presentamos nuestras familias. Te presentamos nuestro llamado, nuestros hijos. Y perdona los errores, Señor, los pecados. Límpianos para que tu casa sea casa de oración. Nuestros hogares sean lugares de santidad, de sanidad. Quédate con nosotros en este Shabbat, símbolo de la creación, símbolo de la redención y símbolo de la restauración. Te lo pedimos humildemente, en el nombre glorioso, en el nombre eterno, en el nombre omnipotente de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Selah. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová, Shalom. El Señor es paz. Amén.